bienvenidos a mi canal. El día de hoy les quiero platicar de esos libros que de alguna u otra manera me marcaron, que llegaron tal vez en el momento apropiado a mi vida y representaron algo importante. No necesariamente son mis libros favoritos o alguno que releeré siempre, pero todos ellos impactaron en mi vida en el momento en el que los leí. El primero de ellos ya lo he mencionado varias veces en el canal. Bueno, en realidad como que unos cuantos de los que les voy a hablar ya los he mencionado antes, pero este es Como agua para chocolate de Laura Esquivel. No me acuerdo cuántos años tendría la primera vez que lo leí. Unos 10, unos 12. Lo saqué de la biblioteca pública de mi localidad. Ahora ya tengo mi ejemplar, pero por años leí el ejemplar de la biblioteca. De hecho, si ustedes hubieran podido ver la ficha que tiene en el reverso, donde ponen quién lo sacó y cuándo, prácticamente toda la ficha estaba llena con mi nombre. Bueno, este libro me impactó por su historia, por todo lo que tiene que pasar Tita, por ese amor imposible que tiene con Pedro. Es cierto que en su momento romanticé mucho a Pedro y decía, Pedro, el amor prohibido y todo, y ahora desde las últimas relecturas de verdad aborrezco a Pedro, me parece como lo peor que le pudo haber pasado a Tita. Pero en su momento este libro me hizo experimentar tantas emociones que fue ahí cuando supe que deseaba escribir, que deseaba provocar en alguien lo mismo que Laura Esquivel había hecho en mí. El segundo libro, pues, es un manga y es Naruto de Masashi Kishimoto. He dicho un montón de veces lo mucho que odio el final y el camino que toma el autor, sobre todo en la segunda parte, aunque quizá mi mayor problema empiece después de la invasión de Pain. Ahí siento que la historia empieza a desmoronarse poco a poco, pero a pesar de todo ello, es que tengo un montón de recuerdos asociados a esta historia. Recuerdos padrísimos. A Naruto le di 8 años de mi vida. Cuando estoy grabando este video, justo hoy se ha publicado el final de Haikyuu, un manga que no he leído, solo he visto el anime y lo amo. Y creo que uno de mis mayores pesares con Haikyuu es no haberlo empezado hace 3, 4 años y recibir este final con la misma emoción con la que un montón de personas está llorando en Instagram o en TikTok despidiendo el manga porque duró 8 años y para ellos es una despedida a una historia que los acompañó durante mucho tiempo. Y creo que eso es lo que extraño mucho, como el encariñarme con una historia y que forme parte de tu vida y que crezcas y envejezcas con ella y decirle adiós y al mismo tiempo te estás despidiendo de esa etapa vital. Eso lo extraño muchísimo y creo que desafortunadamente es algo que no voy a vivir de nuevo, al menos no creo muy pronto. Porque, bueno, sí, me obsesioné con Kimetsu no Yaiba, que pues casi llegó al mismo nivel de emoción que me provocaba Naruto. Pero ahorita los mangas están en una tendencia de ser historias no tan largas. Naruto duró creo que 15 años. One Piece debe andar por los 20 años. Haikyuu 8. Kimetsu duró 4 o 5 años y solo la seguí como 5 o 6 meses. Ahora la tendencia en los mangas es ser historias un poco más cortas. Ya no está pensado para que envejezcas con ellas. Y eso como que me da mucha nostalgia, porque a pesar de todos esos problemas con el final de Naruto, con lo mal llevados que están los personajes femeninos, con ciertas decisiones, con lo mal narrador que es Kishimoto, pero fueron 8 años de mi vida en los que me divertí mucho, en los que recuerdo a gente chidísima, discusiones en el foro. Recuerdo que cuando se estrenó Shippuden yo no tenía luz porque mi transformador explotó y estuve sin luz como 5 meses, se los juro. Y cuando se estrenó Shippuden yo no podía esperarme y me fui a un cibercafé y vi el primer capítulo sin subtítulos porque ni siquiera habían salido los subtítulos, todo en japonés. Pero como había leído tantas veces esos capítulos, lo entendí tal vez a la mitad, porque pues quitémosle el relleno. Me acuerdo de cantar a todo pulmón Haruka Kanata en el karaoke. O sea, hay tantos recuerdos que tengo con Naruto
que siempre va a tener un lugar en mi corazón, siempre, para bien y para mal. De verdad, Naruto representó tanto para mí. Las veces que lloré, las veces que reí, que me emocioné. No recuerdo si en algún momento los spoilers me importaron. Si me han visto saben que a mí me valen gorro, y creo que parte de las razones por eso es por Naruto, porque los spoilers eran parte de la dinámica de seguir el manga. No me acuerdo bien, pero creo que el capítulo salía los miércoles. Ahora los capítulos se filtran los viernes, a pesar de que salen oficialmente los domingos. En aquellos tiempos salía el miércoles y el lunes empezaban a salir los scripts, empezaban a salir spoilers, y era parte de esa experiencia el discutir: este spoiler tiene sentido, este no, ¿quién trajo este spoiler? Ya salió un scan, no se ve real, no, miren esto. Ese discutir los spoilers, el cuestionar cuál podía ser, cuál a veces decepcionarnos, por cuál terminaba siendo cierto. Esa vez cuando se filtró el spoiler de la muerte de Jiraiya, como todos en el foro estábamos como: estoy llorando y no ha salido el capítulo. Para mí los spoilers son parte de... Incluso los busco. Ayer busqué un spoiler de un libro que no sabía si quería leer. Vi que tenía un final y dije: ahora sí, lo voy a leer. Entonces creo que también impactó en mí de esa manera. A partir de Naruto, los spoilers para mí se convirtieron en algo buscado. Mi hijo ha muerto de María Elena de Icaza. Cuando mi papá murió, acaba de morir, yo me sentía como congelada. No sé bien cómo explicarlo porque ya han pasado algunos años, pero sentía como si todas mis emociones estuvieran en pausa y yo no supiera exactamente qué debía esperar. Obviamente me dolía, pero al mismo tiempo todo se sentía como congelado. Y cuando estábamos preparando las cosas para los 9 días, pues ahí me tocó ir a Ciudad de México, y yo quería encontrarme un libro que de alguna manera ya hubiera puesto en palabras cómo me sentía. Estuve buscando mientras iba a otro lado y me encontré con este libro. Me llamó la atención y estaba barato, y en serio me ayudó. Porque entendí, habla sobre el proceso del duelo y sobre los pasos y todo eso. Pero la manera en la que lo explica, para mí fue como: es cierto. Me ayudó en ese momento. Sí, después me derrumbé horriblemente, pero en los primeros momentos, en los primeros meses, esto y mis propios procesos me ayudaron a resistir el duelo. Que después pasó todo lo que pasó y me fui al abismo es otra cosa, pero la verdad es que en ese primer momento este libro me ayudó mucho. Incluso, bueno, no sé ustedes, pero en mi pueblo se reparten esquelas que son para invitar al rosario y a la misa de 9 días, que es cuando se levanta todo y se hace un ritual. En el caso de mi familia no mandamos a hacerlos. Yo las diseñé y puse un fragmento de este libro porque sentí que era el apropiado y que explicaba cómo me estaba sintiendo. Ay, cielos, bueno, espero no echarme a llorar ahorita, ¿ok? Un monstruo viene a verme, de Patrick Ness. Es como les decía al principio, no necesariamente son mis libros favoritos, pero sí son libros que llegaron en el momento que los necesitaba, y ese es el caso de este libro. Cuando salió la película vi el tráiler y me pareció una historia bonita, pero dije no la voy a ver, y menos en este momento, porque en esos momentos mi abuelita estaba decayendo mucho físicamente. Evidentemente yo no estaba preparada para asumirlo, no importaba lo mucho que me dijeran se está yendo, yo me negaba a creerlo. Así pasaron como que varios meses y por ende yo no quise leerlo. Después ella se va. No recuerdo si fue el primero o el segundo libro que leí después de que ella se fue. No sé si fue este o el diario de Tita, tendría que revisar el canal. Pero sí fue como uno de los primeros. Me acuerdo que le tenía mucho miedo por el tema, pero cuando lo leí me sirvió de mucho.
Un monstruo viene a verme, nos cuenta la historia de Connor, un chico de 13 años cuya madre está muriendo de cáncer y él se encarga de su cuidado, pero también está negándose a aceptar que su madre muere. Su padre se desentendió de él tras abandonar a la familia y formar otra. Va a quedar al cuidado de su abuela y su vida es un caos. Y entonces, cada noche, un árbol de su patio se levanta, que es un monstruo, y le dice a Connor que le va a contar 3 historias y él tiene como que sacar una lección de ellas, algo así es, no recuerdo los detalles. Al final, la conclusión a la que llega Connor, cuando habla sobre eso, sobre esa emoción que él no quería aceptar, para mí fue como un cubetazo de agua fría, porque dije, es cierto, yo me he sentido así, y me di cuenta que ese pensamiento me había rondado los últimos meses y cada vez que como que quería emerger, lo bloqueaba. Y verlo ahí, a Connor enfrentándose a ese pensamiento y a aceptar que está bien, que no lo hace una mala persona haberse sentido así, fue como un entender mis propias emociones y me ayudó en ese momento. Les digo que no quiero terminar llorando, pero es posible que eso ocurra. El siguiente libro es Su cuerpo de Harán, de Alejandra M. Vázquez. Este es un ensayo que se puede encontrar de manera digital en caja negra. Se los voy a dejar enlazado por si quieren leerlo. Es un ensayo que habla sobre los cuidados y en su momento me pareció muy interesante porque pude reconocer como muchas de los pensamientos que yo había tenido a lo largo de 5 años y medio que tuve el cuidado de mi abuelita a cargo. Entonces ahí me enfrentaba como a datos y experiencias, porque la autora del ensayo también se hizo cargo del cuidado de su abuelita por un tiempo, aunque en este caso era un cuidado remunerado y algo como muy acordado entre la familia, no era una situación como la mía o como la de cientos de familias en el país, en donde puede ser una familia amplia, pero todo el mundo se hace a un lado y le deja a las mujeres el cuidado de los ancianos. Entonces habla sobre eso, sobre la vejez en México, cómo México va a ser un país envejecido, y también sobre el síndrome del cuidador quemado y muchas cosas. Entonces como que dije, oh, es cierto, no sé, como que muchas cosas me cuadraron con ciertas estadísticas y con esta visión de las mujeres tienen que hacerse cargo del cuidado. Me acuerdo mucho que un día estábamos atendiendo a mi abuelita y mi mamá dijo algo como las mujeres siempre somos las que mejor cuidamos a las personas o algo así, y yo me quedé como de o sea, como que algo natural, y le dije, a ver, ¿es algo natural o es algo que nos enseñan que nos corresponde? Y mi mamá se quedó pensando y dijo, ok, sí, probablemente. Y mi mamá se quedó pensando y dijo, sí, tienes razón, es algo que nos inculcan, y eso es el pensamiento más feminista que ha tenido mi mamá en toda su vida. Pero este libro no solo como que me ayudó a entender ciertas cosas que viví, sino esas dinámicas familiares en donde las mujeres somos quien cargamos el peso de los cuidados. Un libro que ya he mencionado otras veces y que está en mis favoritos, y es Como Caracol, de Alaide Ventura Medina. Este lo descubrí porque salió mencionado en el primer Guadalupe Reinas, creo, como sugerencia, y cuando leí la sinopsis, o sea, me quería infartar, porque dije, madre santa, alguien ya escribió la novela que yo quería escribir, y evidentemente pues quise leerla para saber si mi historia era salvable o no. Corte A, sí, es salvable, pero ya ni siquiera he pensado en ella. Le tenía un poco de miedo porque sentía que iba a pegar muy cerca del blanco conmigo, y como que dije, ay, me va a hacer sufrir. Pero curiosamente, cuando lo leí fue todo lo contrario. Como Caracol es la historia de Julieta, una adolescente de Veracruz que pues solo tiene una familia reducida, es decir, su papá y su mamá, y un día se entera que tiene una abuela, su abuela materna, con quien su mamá no tiene ningún contacto,
Pero la mamá le dice, bueno, mira, ella y yo estamos peleadas, pero si tú quieres relacionarte con ella, no hay problema, esta es la dirección, ve a verla. Y van a verla y conectan de una manera asombrosa y se vuelven como muy amigas porque Julieta no tiene una relación muy cercana con su mamá. Chocan mucho, todo lo contrario a la relación que tiene con su abuela. Sin embargo, la salud de Mariana, su abuela, empieza a deteriorarse porque descubren que tiene Alzheimer y vemos pues cómo va perdiendo la memoria Mariana, cómo la familia tiene que cambiar toda su vida para poder cuidarla bien, el deterioro físico y mental de Mariana y lo que representa para ella, que es una mujer pues muy culta, muy independiente, verse incapacitada, y también como Julieta tiene que ir preparando el duelo para ello. No es una historia como súper triste y súper dramática, tiene el tono perfecto para contarte esta historia porque aparte es juvenil. El único momento en el que a mí me hizo sufrir es como la primera noche en el hospital. A mí el único momento que me hizo sufrir es cuando tienen que ir al hospital la primera vez, porque pues creo que de las noches más difíciles de mi vida las pasé en una sala de espera. Y de ahí en fuera, todo lo que cuenta, todo lo que vive Julieta me pareció en cierta manera consoladora para mí. Y si me animara a hacerme los 4 tatuajes que tengo pensados, bueno, son 4, pero uno lo podríamos decir que es uno mismo, que solo está dividido en 2 partes. Uno de esos tatuajes sería un caracol, como caracol, y por una frase que dice el libro, con lo que cierra esta historia, que se las voy a leer. Entonces lo podríamos considerar spoiler porque pues es como acaba el libro, pero les voy a dejar aquí en qué momento termina pues este spoiler. Yo me despedí de Mariana como me despedía cada noche al volver a casa, dándole gracias a la vida por haberme permitido tenerla cerca, por hacerla mi abuela. Disfruté cada día a su lado, incluso durante lo más difícil de su enfermedad. La iba a extrañar terriblemente, pero habría sido peor no conocerla. Siempre lloro cuando leo esa parte. Cuando los empleados de la funeraria se llevaron el cuerpo a cremar, intenté recordar el momento exacto en que perdimos a Mariana. No fue durante la noche, a la hora de su muerte, ni cuando dejó de reconocernos, ni cuando olvidó su propio nombre. No había un momento exacto. La respuesta era nunca. No la íbamos a perder nunca. Por lo menos yo la iba a llevar siempre conmigo, como se llevan las cosas que importan. Mi casa, mi mundo, mi abuela a cuestas como un caracol. Ay, les juro que siempre lloro con esa parte. Y por eso me quiero tatuar un caracol. El siguiente libro es Lily y el pulpo, que nos cuenta de Ted, una persona, un hombre que ha atravesado un proceso de depresión, ha tenido una ruptura muy dolorosa, está como en un duelo por todo eso y se da cuenta de que a Lily, su perrita, le ha salido un tumor que él es incapaz de nombrar y se refiere a él como un pulpo para distanciarse emocionalmente, y como pues es ese proceso de aceptar que Lily va a morir, y Lily, que es más que una mascota, es su muleta emocional, va a perderla y está aterrado no solo por la muerte como tal de Lily, sino por qué va a ser de él una vez que pierda esa muleta. Y les juro que mientras lo leía, sentía como me caían un montón de pedradas. Cuando estaba leyéndolo, antes de terminar, dije, basta, necesito ir a terapia. Porque eran todas las pedradas, y la cosa más curiosa es que esas pedradas siguieron después, porque me sentía como en las primeras sesiones en terapia, me sentí identificada con cómo Ted se refería a su relación con su terapeuta, pero en ese momento como que Lily y el pulpo representó, o sea, sí, una historia triste, pero también una historia inspiradora, y como al final fue como de, sí amigos, sí, ya no puedo sola, no puedo reconstruirme por mí misma, necesito ayuda, y ese libro pues fue como la patada. Y finalmente, Las sirenas sueñan con trilobites, de Marta Riva Palacio Obón. Este libro me tocó en un intercambio que hubo en una reunión de libros bifortipos, y fue como muy curioso porque pues se suponía que era como a la suerte, así como de que el universo conspire y a ver qué libro te llega, y
La chica que dio este libro puso una nota sobre que le había ayudado muchísimo a superar la muerte de su mejor amiga y que pues como que esperaba que quien lo recibiera conectara de esa manera con él. Y fue como... porque es un libro infantil que aborda el duelo. Al principio no entendía como por qué, hasta que ocurre cierto suceso y dije, ok, vamos a ello. Lo leí justo el 2 de noviembre, porque así soy. Y me acuerdo que, o sea, sí lloré, pero al mismo tiempo fue como un llanto liberador, porque entendí que había avanzado, que el duelo de mis papás, bueno, de mis abuelitos, había avanzado, que ya era diferente el cómo me sentía en ese momento a meses atrás. Entonces como que este libro fue una manera de entender que iba bien. Y ya, eso fue todo por el día de hoy. Espero que este video les haya gustado y nos vemos en el siguiente. Adiós.